Asambleísta Guillermina Cruz. Gracias, señor presidente. Buenos días. Un saludo a todos las señoras, señoritas, señores asambleístas y desde luego al pueblo ecuatoriano y a la provincia a la que me represento, la provincia de Napo. Realmente, primero pedirle, señor presidente, que estando yo en un curul, le había hablado con el señor secretario de que este mueble que tienen aquí en la asamblea, cuando haya comisiones generales, lógico que le pongan el mueble, porque el asambleísta también quiere verles la cara a los demás, pero me ponen un mueble en mi delante, que cuando canto el himno tengo que irme al curul del compañero. O sea, me parece una falta de respeto, señor presidente. Hablando realmente de la ley que estamos tratando acá en la asamblea, es importante diferenciar cómo la historia en el pueblo ecuatoriano va cambiando paulatinamente y se va dando realmente que la historia cambie, pero en base a la justicia social. Y los grupos sociales, las bases de las comunidades rurales que están representadas en las juntas parroquiales, realmente todavía no tienen el respeto y la consideración que el mismo COTAD, y habiendo sido miembro y vocal de la Comisión de Descentralización del Estado, en donde se discutió para que tengan dignidad las juntas parroquiales del país, yo creo que al proponer aquí que haya un representante de las juntas parroquiales, claro que es parte de la justicia social, pero nada más va a ser un miembro más sin los derechos que debe incluírsele a las juntas parroquiales. La asambleísta Guillermina Cruz, justamente por la lucha, desde cuando fui consejera provincial, conjuntamente con las juntas parroquiales, cuando nacieron las juntas parroquiales, hicimos obras, trabajamos con los sectores rurales, porque creo en la ruralidad, creo en la gente que menos tiene y creo en la indigencia de los pobres que se debaten en las fronteras de la Amazonía y en los lugares alejados de la costa y de la sierra ecuatoriana. Y por ello se apoyaba contundentemente a las juntas parroquiales. Pero ¿qué pasa? Que ni siquiera son capaces los alcaldes de observar lo que dice el COTAD, de hacer mancomunidades para que las juntas parroquiales tengan otra visión de futuro y puedan ejercer competencias que el mismo COTAD los dice, pero al incluirles únicamente como miembros acá dentro del Banco del Estado, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Les van a dar realmente un criterio de fortalecimiento a las juntas parroquiales o solamente se va a poner en letra muerta? Cierto es lo que decía el general Moncayo y estaba dentro de mi propuesta, que hay que poner delegados de los gobiernos metropolitanos y delegados de los gobiernos regionales. Cuando se crearen, pedirle, señor presidente, y pedir a esta asamblea, la asambleísta Cruz hizo una propuesta justamente a la reforma de la ley de hidrocarburos, a la reforma a la ley de economía verde y que no se le pone para segundo debate. Justamente se ponía porcentajes que vayan a beneficiar a las juntas parroquiales de lo que significa el derecho del 12% en los recursos no renovables de petróleo que reciben los gobiernos seccionales y que no constan ni para los gobiernos provinciales ni tampoco constan para las juntas parroquiales. Sin embargo, no se trae a colación a este pleno de la asamblea, que el pleno de la asamblea negó el archivo de la ley, porque las juntas parroquiales se desesperan por querer hacer obras y se desesperan porque alcaldes, prefectos no quieren coordinar con las juntas parroquiales por miedo político, porque ellos trabajan con las bases de la o porque no saben qué tienen que hacer. Entonces, señor presidente, yo creo que acá debemos darles mayor dignidad a las juntas parroquiales. Y yo solicito, señor presidente, que se envíe al pleno de la asamblea esta discusión de esta reforma que no le afecta al Estado ecuatoriano, porque mi propuesta no es incrementar el 12% que no puede la Asamblea Nacional, pero sí la distribución equitativa de ese 12%
para juntas parroquiales, para gobiernos provinciales y para los municipios, porque al inicio en la ley de hidrocarburos solamente se hacía constar para educación y salud para los municipios, donde existieren recursos no renovables como es los recursos de petróleo. Yo creo que este debate es importante, histórico. Cuando fui consejera provincial, con la consejera provincial de Pichincha, con Rocío Valareso, que era consejera provincial y que éramos de la directiva nacional de los consejeros provinciales del Ecuador, formamos la asociación AMJUPRE de mujeres de juntas parroquiales, porque entendíamos que las mujeres rurales tienen otra visión de futuro, qué quieren hacer con la patria. Ojalá con Ajupare esté dando viabilidad a esas mujeres de las juntas parroquiales que han luchado y que siguen luchando por el derecho de género, por el derecho de participación política y más aún por el derecho de trabajar por las familias rurales. Por lo tanto, señor presidente, la inclusión de las juntas parroquiales, más la inclusión de los gobiernos regionales cuando se crearen y la inclusión de los gobiernos metropolitanos sería parte de este debate y que el señor presidente de la mesa tome en consideración. Y el pedido cordial a usted, señor presidente, que se envíe al pleno de la asamblea, porque no puede ser justo que del 12% de utilidades de petróleo se benefician todas las provincias del país, mientras nosotros recibimos en goteo. No, señor presidente, que nos den lo que nos corresponde por ley, porque esta Asamblea Nacional lo aprobó y por lo tanto tenemos derecho, los amazónicos y las demás provincias donde se explota el petróleo, que es en beneficio para la patria ecuatoriana. Y más aún en la provincia de Napo, en donde se está ya con un estudio de grandes cantidades de pozos petroleros en distintas parroquias de la provincia de Napo y que deben ser beneficiarias de ese recurso económico que entrega la Amazonía ecuatoriana a las arcas del Estado, pero que tienen que retornarse en beneficio de la obra pública. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a ustedes por haberme escuchado.